Buena. Parecía una broma. Hoy 28, pero no es así. Se ha terciado, que dirían en mi pueblo. Bueno, les agradecemos mucho su presencia, como siempre, en esta rueda de prensa del último Consejo de Gobierno de este año 2016, que ya termina. Y les pedimos disculpas por el pequeño retraso. Son muchos asuntos los que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, especialmente en materia de medio ambiente rural, políticas agrarias y territorio. De ahí que en esta rueda de prensa me acompañe la consejera Begoña García Bernal, que le daré la palabra a continuación para explicar algunos de los asuntos de sus competencias que se han aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Además de las cuestiones aprobadas en el ámbito de medio ambiente y rural, hemos aprobado hoy también, en el ámbito de la economía e infraestructura, dependiente de esta consejería, el decreto por el que se establecen las bases reguladoras del Plan Renove de mobiliario del hogar. El objetivo de este decreto, que como saben es totalmente novedoso y al que nos comprometimos en nuestro programa electoral, el de los socialistas, es regular las ayudas dirigidas al consumidor final para la adquisición de muebles para el equipamiento del hogar. La finalidad última, por tanto, de este decreto es incentivar el consumo, estimular el comercio y proporcionar actividad económica al sector de fabricación de muebles de nuestra comunidad autónoma. La Junta realizará una inversión de 750.000 euros por anualidad y con este decreto se publicarán 3 convocatorias que cubrirán el periodo 2016-2019. El importe máximo de la ayuda será de 200 euros por mueble y 1.000 euros por adquiriente en cada una de las convocatorias. Como ustedes saben, en los últimos años se ha producido una destrucción de empresas del sector provocado por la desaparición de empresas dedicadas a distintos subsectores de muebles que están directamente relacionados con la construcción de viviendas, de primeras viviendas. El gasto medio por hogar en muebles y artículos de este tipo entre el 2007 y el 2015 se ha reducido prácticamente a la mitad. En el conjunto nacional ese descenso ha supuesto un 59% y en nuestra comunidad autónoma un 51%. De ahí esta fuerte caída del consumo que ha afectado tanto al sector de la fabricación del mueble como al sector de la comercialización del mueble en nuestra comunidad autónoma, con un descenso del consumo de ese 51%, cifra que les acababa de decir. Por ello, más que necesaria y justificada esta medida, este decreto que la Junta de Extremadura pone en marcha para incentivar el consumo en un sector que ha tenido un descenso importante en los últimos años. Se prevé que cada convocatoria se financie en 5.000 actuaciones con una ayuda media por actuación de 150 euros y el coste previsto por convocatorias es de 750.000 euros. Datos que creemos importantes y que justifican las razones de esta decisión por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura. En nuestra región hay 600 empresas relacionadas con la fabricación del mueble y unos 88 artesanos dedicados a la fabricación de muebles, que facturan en torno a 250 millones de euros entre fabricación y venta. 600 empresas y 88 artesanos, que parecía que dije 888. 600 empresas y 88 artesanos. Se subvencionarán muebles nuevos para el equipamiento del hogar, cuyo valor total de compra supere los 300 euros. He de destacar, en relación con este Plan Renove de mobiliario del hogar, la decisión que la Junta de Extremadura tomó nada más llegar al Gobierno de activar de nuevo el Plan Renove de electrodomésticos que el Gobierno anterior del Partido Popular decidió no seguir poniendo en marcha cuando el Gobierno de España dejó de incentivar este tipo de actuaciones. Otras comunidades autónomas entonces sí decidieron continuar con un programa, con una decisión que se sabe el buen resultado que obtiene cuando se pone en marcha, y podía haberlo hecho con fondos de comunidades autónomas. Por eso nosotros, nada más llegar, pusimos en marcha, como así dijimos a los extremeños, el Plan Renove de electrodomésticos, y hoy estamos aprobando este decreto que regula el Plan Renove de mobiliario del hogar. Los datos han sido muy buenos. El Plan Renove de electrodomésticos, el crédito se agotó prácticamente en 20 días.
y ha permitido registrar 9.934 ventas en los diferentes establecimientos extremeños que se adhirieron a este plan, con lo cual programas como estas, decisiones políticas como estas que quieren incentivar el consumo y que quieren apostar por sectores que han sufrido de manera cruel la crisis, tienen un buen resultado, tienen un positivo resultado y de ahí la puesta en marcha de decisiones de este tipo como las que hoy le trasladamos. También en el ámbito de la economía, la Junta de Extremadura aprueba hoy un convenio de colaboración entre la Consejería de Economía e Infraestructura y la Universidad de Extremadura para el desarrollo de un proyecto de investigación sobre la generación de conocimiento turístico de la demanda de la oferta turística en nuestra región, por un importe de 67.500 euros. El objetivo de este convenio es instrumentar la colaboración entre la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura con el fin de generar un conocimiento turístico de la demanda y de la oferta en el 2017 a través de los distintos informes que, como saben, ponen en marcha, los distintos informes que emite, que sería la palabra correcta, el Observatorio de Turismo de Extremadura, un observatorio que funciona desde el año 2013 y que emite informes mensuales sobre el comportamiento de la demanda turística en nuestra región. En el ámbito de la sanidad y las políticas sociales de la Junta de Extremadura, nos ocupamos hoy de las personas con trastorno mental grave, que, como saben, presentan una serie de dificultades en su vida diaria a las que los poderes públicos han de responder. De ahí que el Consejo de Gobierno haya dado hoy luz verde a dos actuaciones que buscan garantizar los derechos de estos ciudadanos. Por ello, hemos autorizado el servicio de 38 plazas de atención residencial de rehabilitación para las personas con trastorno mental grave en Badajoz con un importe de 2.726.989 euros. Y antes de darle la palabra a la consejera de Medio Rural, Políticas Agrarias y Territorios, dentro de sus competencias, de sus amplias consejerías, explicarles algunos decretos que aprobamos hoy y que creemos que tienen una gran importancia en todo lo que tiene que ver con el medio rural, medio ambiente, políticas agrarias y el territorio. Ve luz verde hoy un nuevo registro, un nuevo decreto que va a regular el registro extremeño de transhumantes y se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayuda a la transhumancia a pie. Se trata, como les digo, de un nuevo decreto que pretende establecer un mejor control de la cabaña transhumante extremeña. Se considera conveniente la creación de un registro en el que habrá que estar inscrito para poder ser beneficiarios de las ayudas que regula también este decreto que hoy les presentamos. Se espera que cuente con un presupuesto de 100.000 euros en el próximo ejercicio, que serán cofinanciados en un 75% con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER, y dentro, como no podía ser de otra manera, del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020. Desde principios del siglo XX se han venido produciendo una progresiva decadencia de la transhumancia y, en consecuencia, un menor uso de las vías pecuarias, cuya recuperación interesa, por tanto, promocionar, comenzando con la transhumancia mediante desplazamientos cortos entre provincias o comarcas colindantes. Actualmente resulta esta última más representativa y, una vez afianzados estos, promover objetivos más ambiciosos. Empecemos por ahí, que es lo que regula este decreto con ese nuevo registro de extremeño de transhumantes, y establece al mismo tiempo las bases reguladoras de aquellos que estarán en este registro y que, por tanto, se podrán acoger a las ayudas que regula este mismo decreto. No menos importante es el decreto que establece las bases reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a las primeras instalaciones de jóvenes agricultores de nuestra comunidad autónoma. Este decreto está cofinanciado por el Fondo FEADER en un 75%, también por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, por supuesto, por la Junta de Extremadura. Son muchos los objetivos que la Junta de Extremadura pretende alcanzar con la incorporación de jóvenes agricultores en nuestra región, entre otros, el rejuvenecimiento de la población activa agraria, fomentando
algo que nos preocupa mucho, y aquí está la consejera que conoce mejor esta materia que yo, que es el relevo generacional en el mundo agrario, el fomento del empleo en el sector agrario, contribuir, como no, al mantenimiento y a la fijación de la población en el medio rural y mejorar la competitividad de las explotaciones de nuestra región. Con el presente decreto se prevén unas previsiones de que se instalen 1.600 jóvenes durante la vigencia de las presentes bases reguladoras que hoy aprobamos en Consejo de Gobierno, de los cuales 1.200 serán varones, el 75%, 400 mujeres, el 25%, y el tipo de actividad prevista a desarrollar aquellos que se acojan a este decreto de incorporación de jóvenes que hoy aprobamos será 30% en ganadería, 45% agrícola y 25% mixta. ¿Qué novedades recoge el decreto de incorporación de jóvenes agricultores que hoy aprobamos? Dos novedades importantísimas. La de establecer, como lo hace este presente decreto, un pago adicional de 10.000 euros por ser una explotación de titularidad compartida. Y la segunda, la posibilidad de incorporar en pequeñas explotaciones a tiempo parcial para favorecer la compatibilidad de la actividad agraria con otras actividades complementarias que entendemos que puede ser la situación por la que atraviesen muchos jóvenes agricultores que quieran incorporarse a la actividad agraria. Le paso la palabra ahora a la consejera de Medio Ambiente y Rural, que también en el ámbito de sus competencias tiene asuntos importantes que relatarles hoy en esta rueda de prensa. Okay. Muchas gracias, Isa. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Voy a intentar resumirles con brevedad algunas de las medidas relacionadas con el sector agrario que el Consejo de Gobierno ha aprobado en esta última sesión del año en curso. Yo les diría que hemos aprobado 3 grandes líneas de actuación, todas ellas necesarias, algunas con una fuerte inversión económica y otras con un importante contenido democrático. En todas estas medidas hay un rasgo en común, que es la plena confianza en la fortaleza de nuestro sector agroalimentario, un sector que ha crecido incluso durante los años de la crisis. El año pasado, por ejemplo, saben ustedes que la renta agraria extremeña creció algo más de un 5%. Y eso nos confirma que nuestra apuesta por el sector agrario y ganadero y por la apuesta por la agroindustria es absolutamente necesario. Las 3 grandes líneas de medidas que hemos aprobado, la primera son las líneas de apoyo económico y financiación. En este capítulo quiero resaltar lo que ha comentado antes la portavoz del Gobierno, la incorporación de jóvenes por un montante de 20 millones de euros. Otra línea de 20 millones de euros se destinará también a incentivos agroindustriales. Y una tercera, y pongo mucho énfasis en esta, por la cantidad económica y por su repercusión en la economía verde, se trata de la convocatoria de las ayudas agroambientales. Hoy hemos aprobado los 3 decretos, el decreto de incorporación de jóvenes, el decreto de incentivos agroindustriales y el decreto de las ayudas agroambientales. Las ayudas agroambientales tienen en el Programa de Desarrollo Rural 14-20 un montante de 173.100.000 euros. En enero saldrá la orden de convocatoria para todo el periodo hasta el 2020. Y aquí se incluyen todos y cada uno de los sectores agroambientales, incluidos todos los que tienen que ver con la agricultura ecológica y en las zonas de montaña. Como pueden comprobar, la confianza en nuestro sector agroalimentario no se queda solo en palabras, sino en hechos y en líneas de apoyo a corto, medio y largo plazo. La segunda medida que hemos aprobado esta mañana y que quiero resaltar no solo por la cantidad económica que supone, sino por lo que implica en la profesionalización y modernización del sector, son los seguros agrarios. A lo largo de este año hemos pagado deudas y facturas de seguros agrarios que venían de la anterior legislatura. Nos hemos puesto casi al día. Hemos aumentado la inversión y, sobre todo, hemos cambiado el modelo de funcionamiento, una apuesta clara por el presidente de la Junta de Extremadura en su agenda del cambio. Se ha modificado el sistema para que los agricultores no tengan que adelantar de su bolsillo el pago de las primas a la hora de contratar, sino que cuentan con el respaldo económico de la Junta para ese pago. Y el tercer bloque al que aludía son las elecciones al campo.
Desde el año 2002 no se había convocado elecciones al campo en Extremadura. En octubre de este año se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el censo provisional y hoy se ha aprobado por Consejo de Gobierno el decreto de convocatoria para las elecciones al campo, que serán el 12 de marzo de 2017, donde los agricultores y ganaderos de esta región podrán elegir a las organizaciones agrarias que quieran como interlocutores con las administraciones públicas. Ya está fijado el periodo de campaña electoral y estará todo listo para las urnas. Sinceramente, creo que las ayudas, tanto económicas y la financiación, son claves para este sector. Unos seguros agrarios modernos y útiles son una herramienta imprescindible, como se demostró con las lluvias que hubo en Las Vegas del Guadiana este verano. Significó que Agroseguros en un mes y medio había pagado 12 millones de euros a los agricultores de esas zonas, con lo cual creo que ha servido de ejemplo para otras zonas de Extremadura de la importancia de tener los seguros agrarios. Pero de la misma importancia, aunque no tenga carácter económico o no sean los seguros, son las elecciones. Estamos hablando de democracia y, en resumen, la democracia nunca es un problema, sino todo lo contrario. Esto es lo que queríamos contarles y si tienen preguntas, pues encantadas de responderles. Buenas tardes. Faltaba el visto bueno del Ministerio de Energía y ya lo ha dado. Estamos hablando de ese almacén de residuos nucleares en Almaraz. ¿La Junta de Extremadura prevé algún tipo de actuación, alegaciones al respecto? La Junta de Extremadura ya las hizo en la fase en que podía hacerlas, que es la fase administrativa de la tramitación de esa decisión, una decisión que, como ya hemos dicho en distintas ocasiones, no puede contrariar la Junta de Extremadura, puesto que nuestra comunidad autónoma no tiene competencia respecto de esa cuestión y de esa resolución. Por tanto, ya mostramos nuestra no conformidad con su construcción en la fase de tramitación administrativa. Sobre las elecciones al campo, no sé si nos puede comentar, ha dicho que ya se han fijado los plazos para la campaña electoral, ¿cómo se va a realizar un poco el proceso a partir de ahora? Sí, el proceso electoral se inicia el 14 de enero de 2017 y hay 57 días según el artículo 313 de la Ley Agraria, y la campaña electoral propiamente dicha empieza el 24 de febrero de 2017 porque las elecciones se efectuarán el 12 de marzo. En el decreto de convocatoria aparece quiénes son los titulares y suplentes, tanto de la dirección del censo como de las instituciones provinciales. Y bueno, ya sabéis que hubo una modificación de la Ley Agraria importante en lo que tuvo que ver con el proceso de elecciones al campo, donde se establecían las mesas electorales en los municipios y bueno, pues se inicia todo el proceso electoral porque esta consejería da cumplimiento a la Ley Agraria que se modificó a instancia del Partido Socialista. Muy buenas tardes. Yo preguntarle por la reunión, sé que va parte de todo esto, la reunión que hubo ayer en Madrid de los sanchistas, hubo gente que fue de Extremadura hacia allí. No sé si me puede dar una valoración. No es que se la pueda dar, es que ¿qué quiere que yo le diga? Están en su derecho. Han ido militantes del PSOE de Extremadura. Están en su derecho de ir a donde quieran y a reunirse con quien quieran y a proponer. Es decir, el PSOE es un partido que respeta la libertad de sus militantes. Hasta ahí podríamos llegar. ¿Que han ido de Extremadura? Igual que los que habrán ido de Galicia. Perfecto. Están en su derecho de ir. Sí, volviendo a las elecciones al campo, Asaja Cáceres continúa esa demanda interpuesta. No sé si esto va a afectar de algún modo a la convocatoria de elecciones. Mira, yo lo que te puedo decir es que en el recurso administrativo
la Consejería desestimó ese recurso administrativo. Prueba de ello es la aprobación hoy del decreto de convocatoria por parte del Consejo de Gobierno. Evidentemente, nosotros como Consejería y como Junta de Extremadura damos cumplimiento a la ley y las leyes solo pueden ser, en este caso las elecciones al campo, solo pueden ser suspendidas o modificadas por procedimiento judicial y por un juez. No sé si Asaja Cáceres recurrirá contencioso administrativo o no, no lo sé, lo desconozco. Yo solo sé que nosotros desestimamos desde la Consejería el recurso administrativo. Hola, buenas tardes. Quería volver de nuevo al tema del ATI porque la Junta emitió un informe desfavorable argumentando de que las piscinas tenían capacidad suficiente para albergar el combustible hasta el momento en el que cumple el periodo de vida útil. Quería saber si siguen pensando lo mismo porque uno de los argumentos que ha utilizado el propietario de la central decía de que no era así, de que las piscinas iban a llenar antes de que cumpliera este periodo. Quería que me aclararan eso. Esas cuestiones tan específicas y técnicas en un tema, además, en el que yo no quisiera meter la pata por la controversia que también pudiera generar en la opinión pública, no se lo sé especificar. Lo que sí le digo es que si la Junta de Extremadura, en un procedimiento administrativo de una decisión de esa envergadura, hace un mes y medio establece su posición, un mes y medio después le digo que la posición de la Junta de Extremadura es la misma, porque para eso optamos por posicionarnos en un sentido u otro en el trámite administrativo. La especificidad a la que usted se refiere al término de la rueda de prensa, el jefe de prensa de la Consejería de Economía e Infraestructuras, que es quien tiene las competencias en este asunto, le podrá clarificar lo que me decía de las piscinas. Bueno, quería, como portavoz del Gobierno también, que trabajamos juntos semanalmente y también a diario con todos los jefes de prensa de todas las consejerías, agradecer el trabajo de todos los profesionales de los medios de comunicación en Extremadura, desearles un feliz año, espero que mejoremos nuestras relaciones en base a esas reseñas que lleguen antes y esas cosas que tenemos la oportunidad de hablarnos cuando estamos fuera de micro, decirles que el presidente de la Junta de Extremadura hará mañana, día 29, a las 10:30, una comparecencia para hacer un balance de la que ha sido la acción del Gobierno de la Junta de Extremadura en este año que finaliza, en este año 2016, y también que el próximo día 30, como ya es costumbre, a través de los medios públicos, Canal Extremadura, Radio y Televisión, pues el presidente se dirigirá a todos los extremeños en el típico mensaje de Navidad que todos los años se realiza a través de los medios públicos. Así es que nada, feliz entrada y salida de año a todos y a todas.